Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la charla de análisis de mercados al cierre de la semana anterior, la última semana del mes de abril. Y bueno, ¿qué tuvimos en esta semana que terminó? Pues varias noticias. Primero que nada, pues ya los primeros datos de el crecimiento, o más bien en este caso de la caída en crecimiento del PIB de diferentes partes del mundo, empezando por Estados Unidos, donde, bueno, pues es un primer trimestre que crece al ritmo más lento desde la gran recesión. De hecho, como comenté, es más bien un decrecimiento de menos 4.8% en términos anuales. Aquí obviamente esperaríamos las revisiones de este dato que se estarán haciendo en los siguientes meses, pero bueno, ya es un dato que nos indica la caída tan importante de la actividad económica. Muy probablemente el segundo trimestre traigan más negativos, pero bueno, en este caso, este menos 4.8% es de hecho un poquito más optimista de lo que algunos analistas traían, y en ese sentido, bueno, pues también el mercado no lo tomó tan mal. También tuvimos muchas discusiones y controversia en Estados Unidos sobre las reaperturas de la economía que se están llevando, pues dependiendo de cada estado. En algunos estados han sido más laxos, en otros un poco más estrictos en lo que se va a estar abriendo hacia adelante. Y esto obviamente pues ante mucha controversia, dado que Trump pues quisiera ver la economía pues reabierta lo antes posible, sobre todo antes de que lleguen las elecciones del mes de noviembre. Y esto también ante un escenario donde Estados Unidos pues superó ya el millón de contagios y tiene casi un tercio del total de los contagios a nivel mundial, y lo ponen obviamente pues en el centro del reflector en lo que tiene que ver con manejo de esta enfermedad. También tuvimos datos interesantes en la Fed, que tuvo su reunión mensual. Si bien ya no hizo más disminuciones de tasas y dijo sentirse cómodo en el nivel prácticamente de 0% que ha dejado las tasas, sí se compromete a seguir usando toda su gama de herramientas para seguir apuntalando la economía, que claramente pues está muy golpeada y sobre la cual además ellos plantean que ven riesgos considerables a mediano plazo. Finalmente, la compañía Gilead, que bueno, pues sigue experimentando y dando resultados alentadores en el tema de este fármaco que están revisando y que están probando, más sobre la parte de tratamiento de la enfermedad, más que de la parte preventiva, pero aún así los incipientes resultados pues están siendo bien tomados por el mercado. Acá en México también mucha información, también, al igual que en Estados Unidos, este primer dato de caída de crecimiento en el primer trimestre, el dato del PIB que cae en este caso menos 1.6% anualizado, y que obviamente pues también ya nos marca esta tendencia que seguramente el segundo trimestre traerá números mucho más negativos. Y bueno, pues en este sentido también es como se esperaba, un dato negativo, pero más o menos en línea con lo que esperaba el mercado. La sorpresa positiva en este caso fue la tasa de desempleo, que para el mes de marzo fue de 2.9%. De hecho, mejoró un poco con respecto al mes pasado y con respecto al mes de marzo de hace 12 meses, donde traemos un 3.2%. Claramente también aquí la expectativa es que este dato se haga mucho más crítico hacia el mes de abril, pero bueno, por este lado, el haber visto un dato no tan malo, de hecho mejora lo esperado para marzo, creo que también fue un buen indicador para el mercado. México trae también un superávit comercial importante, dado que bueno, pues las importaciones cayeron de forma importante, bastante más que lo que se está exportando. Y bueno, en ese sentido, pues se amplía el superávit comercial de México. Y finalmente también hay algunos avances importantes en lo que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio con Europa, que obviamente pues ante todos estos eventos había estado un poquito rezagado en sus negociaciones, pero bueno, esta semana se hacen algunos avances. En noticias internacionales, pues obviamente el petróleo, que también es otro tema que ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, pues tiene una semana positiva de recuperación, después de que también por ahí el ministro de Energía de Rusia se ve positivo en que se puede empezar a equilibrar la producción y sobre todo
el nivel de almacenamiento tan alto que está a nivel mundial el petróleo. Esto obviamente una vez que ya en el mes de mayo empiecen a entrar en vigor todos los acuerdos de recorte de producción que se acordaron hace unas semanas por parte de OPEC y de países no miembros de la OPEC, productores también de petróleo. En China, bueno, pues también China también tuvo caídas importantes en la parte de pedidos de fábrica. Esto pues obviamente, dado que el resto de los clientes de China a nivel mundial pues siguen todavía con confinamientos importantes. No obstante de todo esto, pues China como tal pues está ya bastante más abierta, con un alto porcentaje de sus fábricas ya habiendo regresado a producción y a trabajo. Y en ese sentido, bueno, pues China se perfila como un país bastante mejor preparado para los siguientes meses. Obviamente mucha cautela de que no se den eventos de rebrote de la enfermedad, pero pues obviamente ellos están llevando unos controles sumamente estrictos. Por acá en el caso de China también salieron algunas noticias sobre bueno, el uso de algunas criptomonedas al interior de su economía. También el anuncio aparentemente de que van a dejar de utilizar al dólar americano pues como parte de las monedas en las cuales ellos hacen transacciones internacionales. Y bueno, creo que todo esto en general son esfuerzos que sigue haciendo China pues para aprovechar un poco la situación donde claramente lo que podemos apreciar es que a mediano y a largo plazo, pues todo este tema de coronavirus, pues sí puede abrir, digamos, un parteaguas entre estas dos economías, Estados Unidos y China, y que probablemente la economía que va a salir mucho mejor librada va a ser China, con lo cual se abren bastante las posibilidades a que se convierta pues ya de forma franca en la economía número uno del mundo. Y que Estados Unidos pase a un segundo término. Esto claramente implicará pues cambios graduales, como los que está haciendo China en estos momentos. Son cambios que no vemos que tengan un efecto de forma rápida, digamos, pero sí está preparándose un terreno para que pues China continúe con un liderazgo en muchos temas, económico, como comenté, tecnológico, y que Estados Unidos pues probablemente sí a partir de esta enfermedad y de la forma en que han pues administrado y llevado todos estos temas de COVID, pues sí termine por tener un efecto más permanente en el crecimiento de su economía. Entonces creo que eso es algo también bastante relevante para ir discutiendo conforme pasen los siguientes meses. En cuanto a mercados, bueno, pues tuvimos una semana en general positiva para la mayor parte de los mercados. Estados Unidos, de hecho, tuvo una semana bastante buena hasta el día jueves. El día viernes, la mayor parte de los mercados financieros estuvo cerrada, con excepción de Estados Unidos, donde ahí hubo algo de toma de utilidades y por eso el S&P 500 prácticamente quedó sin cambios en la semana, muy minusvalía. Acá lo más relevante fue pues los reportes de algunas empresas. Particularmente llamó la atención que Amazon no cumpliera con resultados de las expectativas que tenían algunos analistas y es por eso, bueno, que también tuvo algunas tomas de utilidades esta acción. Por otro lado, otras acciones muy icónicas como Facebook, como Alphabet, que es la compañía holding de Google, pues en estos casos sí los resultados fueron favorables y arriba de las expectativas que se tenían por parte de analistas. En México el IPC tuvo un repunte bastante importante, casi del 5,5%. Aquí llevado de nuevo pues por un tema de apetito a riesgo que estuvo presente prácticamente en toda la semana y que bueno, pues México también al ser un índice que había caído de forma importante, pues la recuperación también se ha dado esta semana de una forma fuerte. El rendimiento acumulado sigue muy afectado en lo que va del año, un menos 16,24%. Bueno, pues la empresa ha dado números muy en línea con lo esperado, probablemente en algunos casos inclusive un poquito mejor a lo esperado. Y bueno, pues esto ha sido premiado, digamos, esta semana por los inversionistas con este rendimiento positivo. En Europa también una semana positiva de 4,23%. Acá lo mismo con algunas empresas y sectores pues teniendo una mejor perspectiva, empezando por las aerolíneas que pues están empezando a ver señales de apoyo por parte de los diferentes gobiernos.
y en ese sentido, bueno, pues también reportes trimestrales que si bien son bastante negativos, pues están impulsados sobre todo por las noticias y las expectativas de que las diferentes economías ya a partir de esta semana van a empezar a ir reabriendo poco a poco. Y Asia también positivo con un 3.85%, lo mismo con un resultado favorable tanto en China como en Japón, donde también el Banco Central de Japón tuvo reunión mensual y si bien tampoco hicieron cambios en la tasa, siguen siendo pues muy enfáticos en que van a seguir dando préstamos y dando pues cualquier cantidad de apoyos a la economía también para tratar de apuntalar el crecimiento hacia adelante. Tipo de cambio también en este ambiente de toma de riesgo, pues estuvo bastante fuerte el peso y en general prácticamente todas las monedas ganaron terreno contra el dólar, el peso de una forma importante, bajó abajo de 24 pesos por dólar. Entonces seguimos viendo este rango que hemos tenido prácticamente en las últimas semanas, es un rango amplio que va del 23.5 al 25 pesos por dólar. Bueno, pues en este sentido cerramos un poco más hacia la parte baja de ese rango, con lo cual, bueno, pues, también se muestra que el capítulo de riesgo estuvo presente en la semana. Y el euro también ganando terreno contra el dólar. Tenía varias semanas que lo veíamos estacionado en 1,08 euros por dólar y esta semana logra romper ese nivel y posicionarse en 1,10 euros por dólar. En cuanto a mercado de renta fija, las tasas acá en México pues siguen bajando ante la expectativa de que Banco de México continuará con su reducción de tasas. En la subasta del CETE de 28 días, la tasa cae 16 puntos base para establecerse en 5.84%. Y el resto de la curva, que acá lo vemos, pues también tuvo disminuciones de tasa importantes, sobre todo la parte media y larga. La parte larga había quedado rezagada con tasas bastante altas hasta la semana pasada. Ya esta semana se ve un poco más de apetito por esos niveles de tasa altos y tenemos una curva bajando más o menos unos 20 puntos base, en algunos casos un poquito más, en otros un poco menos, dependiendo del nodo de la curva, pero bueno, 20 basis points de bajada es bastante buena, sobre todo para las inversiones de renta fija de estos plazos medianos y largos. Y bueno, pues aquí de nuevo lo que está detrás es esta expectativa de que Banco de México debería seguir bajando probablemente unas 4 o 5 veces más la tasa en lo que queda del año. Y en lo que vamos a tener durante esta semana de información, pues es bastante la información que vamos a estar recibiendo. Acá en México, desde los datos de remesas de Estados Unidos, encuestas de Banco de México, que esas, bueno, de hecho ya salieron y en el caso de remesas, sorpresivamente se tuvo un repunte muy importante de remesas de Estados Unidos. Acá, de hecho, se esperaba pues empezar a ver ya disminuciones de las remesas que estarían pasando de México a Estados Unidos a partir del mes de marzo. No fue así, como comento, por el contrario, fue un repunte bastante importante, que lo ponen de hecho como el mes de marzo con más remesas a nivel histórico. Bueno, pues en ese sentido, lo que tuvimos también es probablemente gente de Estados Unidos tratando de mandar más dinero ante un mejor tipo de cambio y ante incertidumbre de lo que va a ser el trabajo de algunas de estas personas que han migrado a Estados Unidos pues en los siguientes meses, ¿no? Entonces ese fue un dato interesante. Vamos a tener por ahí también el dato de inflación el día 7, que ahí también esperaríamos ver, así como lo fue el mes de marzo, un dato de deflación, eh, pues porque toda esta cese de actividades económicas está haciendo que muchos productos caigan de precio, probablemente con la única excepción de los alimentos perecederos, pero fuera de eso, pues la verdad es que sí estamos viendo caídas en precios y deberíamos entonces recalcar que el día 7 de mayo esperamos un dato de deflación. Y en Estados Unidos, pues también vamos a tener muchos datos, particularmente van a ser interesantes los datos relacionados a empleo, no solo las solicitudes iniciales de desempleo, que esas las tenemos semana con semana y que son esos datos pues tan espectaculares que hemos visto de temas
solicitudes por desempleo, que ya van arriba de los 25 millones de personas en las últimas 5 o 6 semanas, pero también los datos de creación de empleos que deberían venir bastante afectados y que tenemos que ver ahí y evaluar qué tan afectados están y si sobre todo están abajo de lo que los mercados están esperando. Entonces ahí la creación de nóminas no agrícolas y de empleo ADP el día 8 de mayo y 6 de mayo respectivamente, pues van a ser importantes, así como el tema de crecimiento en salarios, que también debería ser un dato pues bastante afectado. Entonces, en la medida en que estos datos pues superen o por lo menos no estén tan mal como algunos analistas lo esperan, pues podríamos ver mercados reaccionando también de forma positiva. Entonces, es importante ver no solo que el dato va a ser muy malo, sino que esperemos que no sea tan malo como algunos analistas lo esperan. Por el momento es todo. Esperemos estos datos a que vayan dándole rumbo al mercado y nos oímos por acá la siguiente vez. Hasta pronto.